Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal, y en este vídeo vamos a tratar qué emociones hay detrás de la tartamudez, según la biodescodificación. Pues bien, la tartamudez, de hecho, es un trastorno del lenguaje que suele aparecer en la infancia y que puede persistir en la edad adulta. Se caracteriza por una vacilación o una falta de determinación a la hora de hablar. La persona es como que le cuesta pronunciar las sílabas de las palabras o algunas palabras pues de una manera fácil, fluida y continuada. Puede ser que la tartamudez solo aparezca en una persona adulta cuando habla de ciertos temas. Pueden ser pues, temas, yo qué sé, religiosos, políticos, sobre el amor, algo que de alguna manera inconsciente esa persona se pone nerviosa. Pero a veces hay personas que tartamudean pues todo el tiempo en cualquier tema de los que se esté tratando. ¿Qué pasa con estas personas que en la edad adulta todavía siguen tartamudeando? Bueno, pues según la biodescodificación, si somos personas adultas y todavía tartamudeamos, es porque de niños hemos vivido situaciones donde hemos sentido miedo para expresar nuestros sentimientos o miedo a la hora de pedir cualquier cosa. Es decir, que un niño cuando es pequeño, pues probablemente ha estado rodeado de personas que él considera o percibía que eran personas muy autoritarias, muy cerradas, muy rígidas, o personas que no le escuchaban, y ese niño vivió situaciones donde sentía mucho miedo a la hora de expresarse o a la hora de querer pedir alguna cosa a estas personas. Estas personas pues, podían ser sus padres, sus cuidadores, los profesores o hermanos mayores o algún tipo de persona que estuviera a su alrededor, familiar o no, que para ese niño fuera la autoridad. Entonces este niño vivió en su infancia una profunda desvalorización a la hora de expresarse y sobre todo una gran inseguridad. Por lo tanto, detrás de las personas que tartamudean, aparte de ese miedo a expresar, también hay una gran inseguridad. Por eso les cuesta el poder expresarse claramente y con fluidez de una manera continuada. También pueden ser niños que en su infancia pues quizás sufrieron bullying en el colegio o, aunque no fuera en el colegio, pues se sentían a veces criticados, juzgados, incluso humillados, o de estos niños que todo el tiempo les mandan callar. A veces, de manera inconsciente, muchos padres solo hacen que decir a sus hijos cállate ya, no hables más, no quiero escucharte, o sus hermanos mayores o los profesores o quien sea, pero eran niños que, bueno, pues les mandaban callar, como que no era importante lo que tenían que decir, no les querían escuchar, o niños, como he dicho antes, que sentían miedo a la hora de pedir alguna cosa a esas figuras que para ellos eran la autoridad. Entonces, si somos personas adultas y todavía seguimos tartamudeando, lo que tenemos que mirar, observar o reflexionar, qué es lo que hay en nuestro entorno que de manera inconsciente hace que a la hora de hablar nos tomemos mucho más tiempo para expresar alguna cosa. ¿Qué es lo que hay en nuestro entorno que de manera inconsciente pues nos hace sentir ese miedo o esa inseguridad y entonces nuestro inconsciente, como detecta este miedo que es inconsciente, pues hace que hablemos mucho más lentos o que, bueno, que tartamudeemos, ¿vale? Esto es lo que teníamos que estar mirando. Algunas frases que os pueden ayudar son, por ejemplo, me prohíben hablar, no me escuchan cuando hablo, mis hermanos mayores me callan, o mis padres, o la figura autoritaria en este caso, me juzgan y me critican todo el tiempo, soy el tonto de la casa, no valgo para decir nada, mis padres siempre me mandan callar, etc. Esto, lógicamente, a muchos niños les ha pasado y, lógicamente, no todos son tartamudos,
pero es que hay niños que esto lo han vivido de una manera como mucho más intensa, ese miedo a expresar sus sentimientos de manera clara o miedo a pedir algo. A veces hay niños que tienen miedo en el colegio de pedir pues que quieren ir al baño o que les duele la cabeza o cualquier cosa. Por lo tanto, por eso este tipo de terapias son terapias totalmente personalizadas, porque depende de cómo lo haya percibido este niño. Pero fijaros una cosa, porque si sois personas adultas o conocéis a alguna persona que tartamudee, fijaros que si estas personas, en lugar de hablar, cantan, dejan de tartamudear o bien lo hacen mucho menos. Entonces esto ya nos tiene que hacer pensar. ¿Cómo es que cuando cantan no tartamudean o lo hacen mucho menos? Pues yo os lo explico. Porque cuando nosotros cantamos una canción, se supone que esta canción nos gusta y no sabemos la letra de esta canción. Por lo tanto, tenemos la seguridad de qué palabra va detrás de cada cual y la vamos cantando. Por lo tanto, una persona cuando canta se supone que está alegre o que está contenta o que está como mínimo tranquila y esa canción que canta le gusta. Y además la canta porque se sabe la letra, por lo tanto tiene esa seguridad de que va a decir la letra tal y como es, o igual se la inventa, igual escucha una melodía que le gusta y le pone la letra que quiere, que siente en ese momento. Y entonces al sentir esa seguridad y no tener miedo de cantar, porque igual está cantando pues solo en su casa o en la ducha o donde sea, es como que las palabras salen más fluidamente. Le salen sin nervios, sin angustia, sin ansiedad, sin miedos. Probablemente piensa que nadie lo está escuchando. Y entonces estas personas suelen tartamudear mucho menos o a veces ni tartamudean. Y en cambio cuando vuelven a hablar, cuando se relacionan con otras personas, sí que vuelven a tartamudear. Por lo tanto, ese conflicto, ¿no?, de desvalorización y de miedo para expresarse y esa inseguridad, que es lo que produce que tartamudeen, desaparece cuando estas personas cantan. Es un ejercicio que si alguna persona pues actualmente tartamudea, lo puede practicar, lo puede hacer y se dará cuenta de que es así, que cuando canta todas las palabras fluyen muchísimo mejor. Por lo tanto hay que tener en cuenta esto que he explicado. Y además puede haber otro conflicto y ese conflicto es transgeneracional. Es decir, que ya no tiene que ver con nosotros, sino con nuestras memorias de nuestros ancestros que podemos haber heredado. ¿Por qué? Pues porque puede ser que en antaño el hecho de hablar hubiera sido peligroso. Estas frases como gracias a que esta persona habló, nos mataron o nos capturaron. Este tipo de cosas son memorias que pueden haber pasado en nuestros ancestros. Tengamos algún ancestro pues que delató a alguien o que por el hecho de que hablara pues mataran a alguien o capturaran a alguien, y entonces esto hace que esa memoria transgeneracional pase a nosotros, la hayamos heredado y se manifieste la tartamudez en nosotros. Por lo tanto, también hay que enviar nuestro transgeneracional para confirmar que no haya ningún ancestro que haya vivido ese tipo de situaciones y que nosotros las hayamos heredado. Así que, bueno, como veis, ser tartamudo no es ninguna enfermedad, ni mucho menos grave, pero la verdad es que las personas que lo padecen sí que muchas veces, pues, como les cuesta hablar o les cuesta hacerse entender, pues se ponen nerviosas, pasan ansiedad, bueno, que no es agradable. Entonces no cuesta nada mirar esos conflictos de desvalorización, de inseguridad en la infancia, todo esto que hemos estado explicando, y además dar un poco una visita a nuestro transgeneracional para ver si hemos heredado memorias transgeneracionales que hacen que en nuestra vida presente nosotros presentemos este trastorno en el lenguaje. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que si necesitáis acompañamiento terapéutico, sobre todo vía WhatsApp, que es más fácil para mí, ya sabéis dónde encontrarme.